Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesucristo. Para esto quiero que me acompañes a Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12 que dicen: El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego se volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Muy bien, aquí nos habla de la resurrección de Jesucristo. Y la historia cuenta que estas mujeres fueron a ungir el cuerpo del Señor Jesús, pero no lo encontraron. Y por este motivo quedaron perplejas. Después nos cuenta que las mujeres recibieron el mensaje de los ángeles. Ellos les preguntaron por qué buscan entre los muertos al que vive. Él ha resucitado. Acuérdense de lo que les anunció y lo que está escrito. Y la reacción de ellas fue que se acordaron de las palabras de Jesús. Luego, las mujeres llevan el mensaje a los apóstoles y a los que estaban con ellos. Pero la reacción de ellos es que les parecía una locura y no creyeron. Finalmente, Pedro va a confirmar el mensaje de estas mujeres y va a la tumba y se asombra de lo que encuentra, de lo que había sucedido. Solo encuentra allí unas vendas de lino. Ahora, ¿qué nos enseña esta historia? Primero nos cuenta que cada grupo o cada persona tuvo una reacción a cómo se enfrentó a la noticia de la resurrección. Unos quedaron perplejos, otros, las mujeres creyeron en lo que les estaba contando los ángeles y aún se acordaron de las palabras de Jesús. Otros les parecía locura y no creyeron. Y Pedro se asombró de lo que había sucedido. En otra versión de la Biblia dice que estaba maravillado, pero no necesariamente quiere decir que tenía fe en que Jesús había resucitado. También nos enseña que hubo testigos de la resurrección de la tumba vacía. El Señor quiso que los primeros testigos de su resurrección fueran mujeres. Y aquí nos habla del papel de las mujeres al ser testigos. Culturalmente no era valorado el testimonio de una mujer y precisamente por eso las usó el Señor. Las mujeres llevaron la noticia y eso nos enseña que Dios valora profundamente a las mujeres y les da un lugar protagónico en su obra. Ahora todos nosotros, hombres y mujeres, niños, ancianos, somos encargados de llevar la noticia. Todos podemos ser instrumentos de Dios para contar que Cristo vive. Él no se quedó en la cruz ni en la tumba, Él ha resucitado. Algo importante que nos enseña también este pasaje es el cumplimiento de las palabras de Jesús y de las Escrituras. En Lucas 9:22 nos dice la palabra del Señor: El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Y en Lucas 18:31 al 33 dice: Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto,
será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Así que vemos que el Señor cumple su palabra. Podemos confiar en su palabra y en sus promesas. Él siempre cumple aún lo que parece imposible. Y por último, la resurrección es el hecho histórico más importante que confirma la fe cristiana. Y mira estos elementos. Primero, la tumba vacía. Si los enemigos de Jesús hubieran tomado su cuerpo, seguramente lo habían mostrado para probar que él no habría resucitado. Ahora, si los discípulos hubieran tomado su cuerpo, nunca habrían sacrificado su vida, sus posesiones, por lo que sabían que era una mentira. La tumba vacía revela que Jesucristo sí resucitó y que verdaderamente era el Hijo de Dios. Otra cosa que nos habla de la resurrección es la existencia de la iglesia, el poder, el gozo y la devoción de esta iglesia primitiva. Si Jesús no hubiera resucitado y no se hubiera parecido a ellos, nunca habría tenido el cambio del desaliento a la alegría, de valentía, de esperanza que tenía la iglesia primitiva. Otro elemento es la existencia del Nuevo Testamento. Fue escrito por hombres que dieron su vida por la verdad y la justicia que enseñó Jesús. Nunca se habían tomado la molestia de escribir acerca del Mesías y de su enseñanza si Cristo hubiera terminado en muerte y en desilusión. En 1 Corintios 15, 12 al 19, nos habla acerca de esto y dice: vana resultaría nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Otro elemento que confirma la resurrección de Cristo es el bautizo en el Espíritu Santo y las manifestaciones que lo acompañaron dentro de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés es prueba de que Jesús resucitó y que había sido exaltado por la diestra de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiría la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y por último, los millones de personas que durante los últimos 2000 años han experimentado en su propia vida la presencia de Jesucristo y el testimonio del Espíritu Santo. Por eso hoy podemos confesar y podemos declarar que Cristo vive. Él no se quedó en la tumba ni en la cruz. Él ha resucitado. Y por eso no debes temer a la muerte, porque la resurrección de Cristo nos dice que nosotros también resucitaremos con Él. Dios te bendiga.